¿Qué tal, chicos? La presente es una clase virtual para la materia de habilidad verbal. La temática específica va a ser teoría lingüística y se va a basar la clase en tres ejes, chavos. El eje rosita, que va a ser definir qué es lingüística; el eje rojo, que van a ser explicar ciencias de apoyo a la lingüística; y finalmente el tercer eje, que va a ser ejemplificaciones de la información anterior. La idea, chicos, es que la información sea muy práctica, muy condensada en sí misma, para que pueda ser digerida más fácil, ¿de acuerdo? Si podemos dominar esta información, el parcial va a ser muy sencillo. De aquí voy a sacar las preguntas para el examen, ¿de acuerdo? Entonces, recordando un poquito, el tema es teoría lingüística. Primer eje, que es el rosita. Vamos a definir qué es lingüística. Este dibujito de aparato de laboratorio, chavos, hace referencia a que la lingüística es una ciencia. Entonces, en el examen, cuando nos pregunte qué es lingüística, le van a responder: la lingüística es una ciencia que estudia estos dos elementos principalmente, la lengua y el habla. La lengua se refiere a signos abstractos de la oralidad y la escritura. Chavos, esto de signos abstractos hace referencia, por ejemplo, vamos aquí abajo del pizarrón, esta letra A. Si somos objetivos y presentamos la letra A, podemos inferir que en sí la letra A es solamente una línea curva, como esta o esto. Solamente pues que está más fina, tiene una determinada forma, etc. Pero en sí es un garabato. Pero si introducimos la letra a una cultura, a un entendimiento, por ejemplo, alguien de su edad con sus estudios, pues saben que este garabato representa un sonido, es una vocal, es una letra del abecedario, etcétera, etcétera, etcétera. Deja de ser solamente un garabato, una línea, para convertirse en un signo, ¿de acuerdo? Eso se refiere a la lengua, son los signos abstractos de la oralidad y la escritura. Otro elemento que estudia la lingüística es el habla, que no va a ser otra cosa que el uso de la lengua. Entendamos lengua como lo que explicamos arribita, ¿de acuerdo? Entonces, lingüística es una ciencia que estudia la lengua y el habla. Ya saben definirme lengua y habla. Ahora, el segundo eje, chicos, que son ciencias de apoyo para la ciencia de la lingüística, que son estas tres rojas. Tiene más la lingüística, se apoya en más pilares científicos, sin embargo estos tres son los que nos interesan para la clase, ¿de acuerdo? La ciencia de la fonética, que es la en que se interesa en saber orgánicamente cómo podemos reproducir sonidos al momento de verbalizar. Para eso se apoya mucho la fonética en el aparato bucofonador. Este aparato bucofonador es que les voy a preguntar en el examen. Les voy a preguntar: ¿qué aparato es el que se interesa del estudio de la fonética? El bucofonador, ¿de acuerdo? Ahora, la morfología es otra ciencia que apoya la lingüística. La morfología se encarga de estudiar lexemas y morfemas. ¿Qué son los lexemas? ¿Qué son los morfemas? Vamos a explicarlos de forma muy sencilla utilizando este ejemplo de perritos con perros, ¿de acuerdo? El lexema es la parte mínima de una sola palabra, en este caso perritos y perros, que tiene un significado en sí mismo. Y morfema también es la parte más pequeña de una sola palabra, perritos o perros, para nuestro ejemplo, claro está, que también conserva un significado pero modifica el original. Vamos a traducirlo. Un lexema, por ejemplo, la parte más pequeña de esta palabra de perritos, que conserva un significado, pues va a ser per, que te hace referencia a que estamos hablando del animal canino de cuatro patas que ladra, que a veces sirve de mascota domesticada, etc. Y el morfema en perritos, pues va a ser la parte itos, que hace referencia a que estamos hablando de quizá cachorros, porque hace referencia a que son pequeñitos, y son masculinos o femeninos. Vamos a pensar que son masculinos por la letra O, y es uno o más. Son dos o más, porque son en plural, perritos. Entonces, el lexema de esta palabra, ahora perros, en este caso se conserva igual, per, referencia al animal canino, bla bla bla, y el morfema es esto, OS, son masculinos y son dos o más. Si fuera perro, por ejemplo, el morfema sería nada más la letra O, que hace referencia a que es uno solo y es masculino, ¿de acuerdo? Entonces, lexema y morfema, estudiados por la morfología. Llevamos dos ciencias que apoyan a la lingüística, chicos: fonética con el aparato bucofonador y la morfología con lexemas y morfemas, ¿de acuerdo? Ahora bien, la otra ciencia que apoya la lingüística es la sintaxis, ¿de acuerdo? La sintaxis estudia la relación entre muchas palabras. Por ejemplo, mientras que la morfología solamente estudia de una palabra por vez, chavos, solamente una palabra, la sintaxis estudia dos o más palabras al mismo tiempo, como una oración o un texto completo, ¿de acuerdo? Déjenme borrar estos ejemplos de la A y lo de perritos para explicar por último qué es la sintaxis.
Este ejemplo, chicos, de la sintaxis es uno que viene en su manual para que ustedes lo contesten. Yo les voy a pasar la respuesta para que sirva de ejemplo. Obviamente lo van a pasar a su libro y los demás ejercicios restantes pues lo contestan siguiendo este ejemplo que vamos a ver ahorita. Entonces, chicos, la sintaxis es la relación entre muchas palabras. Vamos a entender estos tres elementos para después completar el ejercicio: sujeto, predicado y núcleo. Yo doy por supuesto que ustedes por su nivel de estudio ya saben que es un sujeto y que es un predicado. Quizá el núcleo es una palabra que va a ser nueva para ustedes en este terreno de la sintaxis. Entonces, sujeto de esta frase, chicos, los jóvenes estudian lingüística, pues son los jóvenes, porque son quienes hacen la acción. Ese es el sujeto. El predicado pues va a ser esto, estudiar lingüística. Sujeto y predicado. Ahora bien, cada una de estas dos partes, chavos, tiene un núcleo. Para saber qué es el núcleo, tenemos que preguntarnos qué parte es más importante en cada una de las partes. Sonó redundante, pero espero que me haya explicado. Por ejemplo, en los jóvenes, ¿cuál es la parte más importante? ¿Los o bien jóvenes? Evidentemente jóvenes, ¿no? Y en la parte de predicado, estudiar o lingüística, ¿cuál es más importante? Estudiar, porque es el verbo. Entonces, sujeto, predicado, núcleo del sujeto y núcleo del predicado. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos las tres partes. ¿Qué es el ejercicio? Distinguir estos elementos que tenemos identificados aquí en los jóvenes estudian lingüística. A este se le va a llamar la sintaxis nominal y a esta la sintaxis verbial o de verbo. ¿De acuerdo? Se cayó el honguito. Es un adorno nada más. Sintaxis nominal, sintaxis verbial. Espero que se haya entendido el porqué. Ahora bien, los es un artículo, ¿de acuerdo? Y esta palabrita de lingüística que acompaña al verbo, que es estudiar o estudian en este caso, va a ser un complemento directo. Se le llama así, ¿de acuerdo? Hay diferentes complementos, chicos. En este caso, la lingüística va a ser directo, ¿de acuerdo? Y este sería como la respuesta al ejercicio. Viene en su página 80 de su manual CREA de habilidad verbal, chavos. Entonces, los jóvenes estudian lingüística, sintagma nominal, sintagma verbial. Esta palabrita de los sería un artículo. Recuerden que los artículos son el, la, los, las. Y estudiar pues sería el verbo. Y lingüística sería un complemento directo. Hay diferentes complementos, repito. Sin embargo, esto viene en su libro con una tabla. Vienen los diferentes complementos y una explicación breve y un ejemplo. No veo necesidad de explicarlo si está en la tabla ya muy resumida en su libro. ¿De acuerdo? Espero que la clase haya sido de su interés, que les haya ayudado para resolver la actividad, entender el tema. Pónganle like, chicos, y cuídense mucho. Un saludo.